¿ya? Muy bien. Sabemos que los virus, su principal configuración son virus ADN o son virus ARN, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos los virus cuya función fundamentalmente es ADN, como el herpes simple, la varicela zoster, el herpes zoster, el papilomavirus y el virus de Islam, ¿no? Los que son virus RNA, el HIV tipo 1, tipo 2, los virus, la hepatitis A, B y C, la influenza A, B y C, ¿no? Cada uno de ellos determina enfermedades. En el caso del herpes puede ser una estomatitis herpética hasta una encefalitis. En algunos casos enfermedades genitales como el papilomavirus o hasta el cáncer de cuello uterino, ¿no? El herpes hepático está en exceso, causa mononucleosis infecciosa, está relacionado con el o carcinoma nasofaríngeo, ¿no? En el caso de estos, el HIV da al SIDA, los rinovirus, enfermedades respiratorias, de hepatitis que causa un daño severo del hígado, y la influenza puede desencadenar en la actualidad diferentes síndromes respiratorios hasta el respiratorio agudo, ¿no? Algunos principios generales: sabemos que los virus son parásitos en realidad, porque ser parásito significa cualquier organismo que utiliza la maquinaria metabólica de cualquier célula para poder sobrevivir, ¿no? Esa es la denominación de un parásito. En ese principio, los virus, su comportamiento de parásitos, utilizan las enzimas metabólicas del huésped. Realizan la síntesis proteica en los ribosomas del huésped. ¿Okay? Es el parásito, obligado, ¿no? De los cuales, obviamente, si ellos no utilizan esta capacidad de parasitosis, no podrían sobrevivir. Los virus, ya hemos visto, en la estructura tienen ácido nucleico, tienen enzimas específicas vitales para la sobrevivencia del virus, tienen una cápside o una cápsula, y algunos pueden desarrollar una cobertura de líquidos alrededor de esta cápside, ¿no? La partícula infectante viral se conoce como virión, y generalmente son solamente vistos a nivel de proteínas, ¿no? El virus necesariamente tiene que ingresar a una célula del huésped, tiene que, estos fragmentos, estos viriones, ingresan se integran, mejor dicho, en el ADN de la célula, ahí realizan la transcripción, la replicación y obviamente la traducción para tratar de sintetizar sus proteínas virales y finalmente eliminar más viriones, ¿no? En el caso del HIV, por ejemplo, es algo característico que una vez que infecta al linfocito CD4, echa a andar su maquinaria metabólica, pero como es un virus ARN, tiene que integrarse con un ADN. Para eso utiliza esta enzima muy importante, que es la transcriptasa reversa. Esa transcriptasa reversa, el ARN lo convierte en ADN y se integra finalmente al núcleo de la célula. Como ustedes verán, todo el proceso del ciclo de vida de los virus generalmente es intracelular. Entonces, ya de por sí, la parte humoral deja de estar de lado. Fundamentalmente es una inmunidad de tipo celular. Pero esa inmunidad celular nos va a causar más daño que beneficio. Porque recuerden que lo que van a matar no son células del virus, son células nuestras infectadas por el virus, ¿no? Sin embargo, hay algo todavía de respuesta humoral. Hay anticuerpos que producen anticuerpos neutralizantes, como por ejemplo la inmunoglobulina secretoria y la inmunoglobulina, ¿no? Y estos anticuerpos que van a inducir también la liberación del complemento y la ozonización de las partículas virales. En el caso de la respuesta celular, está fundamentalmente relacionada con el linfocito CD8 positivo, el linfocito T citotóxico, estimulado por el patrón TH1, siempre por el patrón CD. ¿No? Fundamentalmente, la actividad humoral o la inmunidad humoral tiene que ver con la neutralización del virus a nivel extracelular. Ya no es un mecanismo intracelular, sino es extracelularmente. Va a tratar de bloquear la adhesión de la partícula viral
hacia la seda. Usualmente estos anticuerpos van a bloquear las glucoproteínas de este virión, las proteínas de la cápside o algún elemento molecular que les sirva de adhesión, ¿no? De este motivo, como este virión no va a poder completar su ciclo de vida, desestabiliza la estructura viral. También opsoniza, miren como ustedes están viendo acá, va a opsonizar la partícula viral y de esta manera va a promover de que el fagocito pueda fagocitarlo y obviamente elimina, ¿no? También promueve la activación del complemento y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La IgM es un indicador de infección ¿ya? Y la inmunoglobulina G es más efectiva antiviral que la inmunoglobulina E. La IgA es importante para la protección en las superficies mucosas sobre el cuerpo. Históricamente, cuando se hace monitoreo de la respuesta humoral mediante el anticuerpo, esto nos ha dado muchos resultados para monitorear la infección viral. Usualmente queremos saber si hay una infección aguda, nosotros pedimos el dosaje de la inmunoglobulina E. También la inmunización pasiva está basada en la transferencia del anticuerpo porque confiere una protección inmune. Pero en los individuos donde hay defecto de inmunoglobulina no son muy susceptibles a la infección viral. Por lo tanto, la respuesta humoral es necesaria para el control de la infección, pero no es obligatoriamente suficiente. Que es lo que les decía, no necesariamente nos ayuda a combatir la infección. Por lo tanto, si hay una activación del patrón TH1, esto tiene que ver fundamentalmente del tipo de antígeno que va a presentar, en este caso, el macrófago. En este caso, es un antígeno viral. Es un antígeno, digamos, que el macrófago, ¿por qué vía lo ha hecho? ¿Endosómica o citosólica? Citosólica. ¿Okay? Y de esta manera, a través del MHC, presenta el antígeno al linfocito CD4. Como este descubre que es un antígeno intracelular, entonces inmediatamente produce la liberación de interleucina 2, que estimula al propio linfocito T helper e induce el patrón TH1. ¿Listo? Estos a su vez producen más interleucina 2, que es la principal citoquina de expansión clonal, ¿no? A producir más interleucina 2. Esta a su vez va a estimular ¿a quién? Al linfocito T CD8 positivo. ¿Sí? Lo estimula a través de la interleucina 2 a que fundamentalmente empiece a proliferar. Y la diferenciación. Esta diferenciación tiene que ver mucho con qué? Con la ganancia de lisocimas, ganancia de granzimas y perforinas que va a adaptar ¿quién? El linfocito T citotóxico. ¿Listo? Por otro lado, va a persistir la retroalimentación, la coestimulación entre el CD8 y el linfocito T, que va a presentar el antígeno, pero ya no como presentadora de antígeno, sino lo va a hacer como una célula que está presentando un antígeno propio. ¿Okay? En ese sentido, el linfocito T citotóxico tiene una gran expresión para el receptor del linfocito de la interleucina 2, expresa también interleucina 2, promueve la proliferación celular y tiene una función básicamente citotóxica en el caso de las infecciones virales. ¿Okay? ¿Cuáles son las etapas de la respuesta del linfocito T citotóxico CD8 positivo? Muy bien. Una vez que el linfocito T citotóxico, siguiendo el cuadro, ¿sí? ya se ha estimulado por interleucina, ya se ha presentado el antígeno, entonces este linfocito T citotóxico ya ganó perforinas, las enzimas, sigue acá, ¿sí? Acá está. Cuando esta va a reconocer una célula infectada, una célula blanco, inmediatamente va a generar, ¿qué cosa? Una unión, ¿verdad? Una conjugación con la célula blanca. Una vez
que se ha producido la adhesión, viene el siguiente paso, que es el reacondicionamiento citoplasmático del linfocito T citotóxico. Si ustedes se dan cuenta, aquí este citotóxico, sus vesículas están por todo el citoplasma. Cuando hay reacondicionamiento citoplasmático, inmediatamente todas las vesículas son alineadas en la zona de unión con la célula. ¿Para qué? Para que el objetivo después venga en la tercera etapa, que es la exocitosis granular o degranulación por exocitosis. Entonces, las vesículas son transferidas a la célula blanco y finalmente la célula blanco es destruida. Luego de este proceso viene la disociación, que es la cuarta fase, entre el citotóxico y la célula blanco, para terminar nuevamente en el reciclamiento. Las fases son conjugación, reacondicionamiento citoplasmático, degranulación por exocitosis, disociación y reciclamiento. Acá por ejemplo tenemos virus infectantes que ingresan a la célula ya está expresando, fíjense ustedes, antígenos que no los tenía antes, y una vez reconocido por el citotóxico, entonces ya empieza la conjugación, el reacondicionamiento, la exocitosis, la disociación y el reciclamiento. ¿Okay? En esta etapa efectora, como ustedes ven acá, ¿no? van a intervenir las moléculas de adhesión celular, va a incluir las moléculas MHC para el reconocimiento específico del antígeno, si es propio o es extraño, ¿no? Finalmente, como se produce la adhesión, el reacondicionamiento citoplasmático, y fíjense ustedes como acá en una micrografía electrónica, miren, fíjense qué bonita esta foto, donde las vesículas están virtiendo su contenido de granzimas y perforinas hacia la célula blanca. ¿Listo? En este proceso, ¿qué cosas son las perforinas? Son polimerasas que forman un poro en la membrana de la célula blanca. Y las granzimas son serinproteasas, las cuales activan la apoptosis celular del citoplasma de la célula blanca. Es decir, por un lado le abro canales y por otro lado le induzco a que esta célula empiece a programar su muerte. Con respecto a la defensa antimicrobiana versus la del virus, en la del virus tenemos complementos, no hay. En interferón alfa beta sí hay, no hay neutrófilos, macrófagos, fundamentalmente células NK, CD4 y fundamentalmente CD8, anticuerpos muy pocos. En el caso de las células NK, estas células NK también son la principal defensa contra la infección viral. Ellas son activadas por inducción del interferón alfa y del interferón beta. Y como hemos dicho, tiene una gran actividad de inhibir la síntesis proteica de la célula y por ende de la replicación del virus, ¿no? Cuando la célula NK, por un mecanismo sumamente sencillo, por identificación de la molécula MHC tipo 1, identifica si el antígeno es propio o extraño, induciendo la lisis y muerte celular. Con relación a los interferones, podemos decir, tenemos el interferón alfa, el beta y el gamma, ¿no? En el interferón alfa lo produce el leucocito, el beta el fibroblasto y el gamma solamente cuando hay una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Los genes tienen 20, los otros tienen 1. ¿No? La masa molecular está acá detallada. Hay glicosilación solamente de la interferón beta y la gamma. El interferón gamma siempre es el más lábil, pero interferón alfa y beta siempre son estimulados o inducidos su producción cuando hay infección viral. La principal fuente de interferón alfa es el epitelio de los leucocitos, la beta son los fibroblastos. Y en el caso del interferón gamma siempre solamente son los linfocitos. Generalmente la inducción de los interferones se hace por virus ARN. La inhibición viral de la síntesis, mejor dicho,
Una vez que se ha producido la inducción, su principal actividad de los interferones es inhibir la síntesis proteica celular viral, ¿no? Asimismo, se desarrolla una interacción entre el virus y la célula dendrítica inmadura. Se trata de promover la presentación del antígeno viral por las células dendríticas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No sé si está acá. Aquí está. Inicialmente se libera el interferón luego de la infección celular por los virus. Luego el interferón se va a unir a algún receptor de superficie celular en otra célula y entonces el interferón induce un estado antiviral. Durante este estado antiviral, fíjense ustedes, va a haber la síntesis de esta proteína quinasa R y la 2,5-oligoadenilato sintetasa y una ribonucleasa como parte de la inducción cuando ingresa, o mejor dicho, cuando se produce el interferón. ¿Ya? Entonces, el interferón entonces síntesis de la proteína quinasa R, de la 2,3-oligoadenilato sintetasa y de una ribonucleasa. ¿Qué función tendrán estas tres enzimas? Ahorita lo vamos a ver, pero tienen que ver fundamentalmente con la síntesis proteica de los virus. También el interferón degrada, dice el RNA mensajero y la síntesis de las proteínas por bloqueo de la replicación viral. También produce degradación del RNA mensajero a través de la oligoadenilato sintetasa y la ribonucleasa. Cuarto mecanismo, inhibe el ensamblamiento ribosómico en la célula infectada. Entonces, como no se ensamblan las proteínas, entonces no hay formación de viriones. ¿Quién hace eso? La proteína quinasa R. Miren cómo los interferones de tipo 1, tanto el alfa y el beta, a ver, tenemos alfa y beta, generalmente son los que los primeros 4 días son los que se están liberando. Después de ello, por la activación de los interferones, quien se activa es el grupo de células N, para que finalmente el ataque citotóxico lo lleven a cabo los linfocitos de citosis. Este detalle es muy importante porque, de acuerdo a la síntesis de interferones, nosotros vamos a tener una adecuada respuesta frente a la infección por. Cuando el interferón, que ustedes lo ven acá en el triángulo rojo, ya sea el alfa o el beta, es liberado por la infección viral, este va a ir a un receptor de superficie celular de un linfocito, o puede ser también fundamentalmente un hepatocito o una célula respiratoria. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa a ese receptor, va a desencadenar la activación de la 2,5-oligoadenilato sintetasa. ¿Sí? Y además va a activar a la proteína quinasa R, que normalmente ellos están en su forma inactiva. Para esta activación, lo que van a necesitar es la fosforilación de ambas proteínas, de ambas enzimas. En realidad son enzimas. La 2,5-oligoadenilato sintetasa va, mediante fosforilación, va a activar también a la ribonucleasa L. Esta ribonucleasa L va a producir finalmente la degradación del RNA mensajero del virus. Y como sabemos, el RNA mensajero del virus lo que hace es producir la cápside, producir el virión, producir los antígenos y también su ADN. Al no tener eso, simplemente se inhibe la síntesis proteica. La proteína quinasa R es mucho más específica, ya que esa proteína quinasa R no solamente va a dificultar el ensamblaje de las proteínas del RNA mensajero en el ribosoma, sino que además va a causar la fosforilación del factor de inhibición eucariota. Este IF2, ese factor
eucariótico. ¿Listo? ¿Y qué tiene que ver este factor de inhibición eucariótico? Usualmente este promueve fundamentalmente la síntesis de proteína. Al inhibirlo, al fosforilarlo, ¿okay?, lo hace no funcionar. Entonces ya no hay síntesis de proteína. Entonces, a raíz de este mecanismo, de este conocimiento del mecanismo de acción de los interferones, es que ahora en la industria farmacéutica produce interferón. Tenemos interferón alfa 2, tenemos el interferón alfa pegilado, más ribavirina, ¿no? Entonces, porque sabían de que efectivamente, si yo no puedo matar a la célula, lo que puedo hacer es inhibir su síntesis proteica a través de los interferones. Pero así como los anti-TNFs tampoco han dado muy buenos resultados, porque están en diferentes fases de estudio finalmente. ¿Ok? Entonces el interferón descubrido en el año 1957 es producido naturalmente por las células del sistema inmune luego de la exposición a virus y es conocido como un factor antiviral natural. Tenemos los tres tipos, alfa, beta y gamma, son detectados por linfocitos, fibroblastos y las células del sistema inmune. Recién se empieza a usar en forma farmacéutica en el año 1980 y había sido considerada como la droga del futuro. ¿Listo? Sin embargo, debido a esta complicada forma de activación y de inhibición de los factores virales, no ha dado un resultado que quisiéramos nosotros adecuadamente tener. ¿Ya? Miren lo que pasa con el virus de la influenza. El virus de la influenza, por un estornudo, ingresa a nuestras células epiteliales de la nariz, ¿no? El virus ingresa, se integra al ADN de la célula epitelial y empieza a desencadenar ¿qué cosa? La liberación de interferón alfa y beta, que van a activar a las natural killer, y secundariamente más tardíamente, ¿a quién? Al linfocito T citotóxico CD8 positivo. ¿Listo? De 0 a 4 horas, entonces la respuesta inmune innata lo da el primer pico de interferón y después la activación de las células NK. Estas presentan macrófagos, se activan y dan la primera respuesta. Secundariamente, como se tiene la necesidad de eliminar el virus, en los 4 días siguientes se tiene que activar la respuesta temprana, que es a través del procesamiento del antígeno de la célula dendrítica, fundamentalmente, presenta el antígeno CD4 a la célula B y empieza a aparecer los primeros anticuerpos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que CD4, a través del flujo de interleuquina 2, promueva la replicación y expansión clonal del CD8 positivo para que finalmente elimine a estas células epiteliales con virus. Cuando estamos con virus de la influenza, hay una destrucción tisular, hay una destrucción celular. Por eso que duele, por eso es que se inflama, por eso es que hay sangrado. Cuando tiene un virus de la influenza, suena la nariz y le sale sangre. ¿Por qué? Es por la infección, por la inflamación y por la destrucción tisular. No hay células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no lo explicamos, los pacientes no van a entender, ¿no? Están viviendo su influenza, tiene sangrado por la nariz, inmediatamente, a ver, ¿cómo es posible? No sabe, el médico, negligencia, no se da cuenta. Entonces, esto sucede porque la tercera fase de la respuesta que hace el linfocito tóxico se va a destruir a la célula infectada. Toda célula infectada, destruida. Es como si yo ahorita les agarro la piel y les saco la primera capa de polvo. ¿Qué pasa con su piel? Sangra, pues. Lo mismo pasa con el pulmón. Cuando el virus de la influenza va al pulmón, no sangra, ¿no? Salen los neumocitos, sale el epitelio cilíndrico, células estratificadas, sale, pero es un magma. Todo está rojo. ¿Por qué? Porque hay destrucción tisular. Disculpa al médico, han atendido, no le han hecho lo necesario. Y la ignorancia es atrevida, la ignorancia
O sea, es como si yo ahorita me metiera a hablar de ingeniería electrónica, de sistemas electrónicos. No sé. Mejor no hablo. Bien, también hay mecanismos de evasión, sí, pues hay mecanismos de evasión de la respuesta antiviral. Inhibición de la respuesta inflamatoria, fundamentalmente porque los virus codifican citoquinas homólogas, ¿ya? Por ejemplo, sobre todo el receptor de las citoquinas, ¿no? ¿Quién hace eso? Citomegalovirus. Sensibiliza a las células infectadas a los efectos de las citoquinas y promueve cierta ventaja desconocida para el virus. ¿Listo? El virus del mixoma del conejo, ¿qué hace? También produce citoquinas solubles, mejor dicho, receptores para citoquinas solubles, como por ejemplo para la interleuquina 1, para el receptor del TNF, para los interferones. ¿Ya? Entonces, un poco que se produce. El virus de Epstein-Barr, ¿qué es lo que hace? Inhibe la adhesión viral a las moléculas de adhesión celular. ¿Quiénes? El FA3 y el ICAM. Integrinas y moléculas de adhesión celular. ¿Cuál es el efecto? Bloquea la adhesión de los linfocitos a las células infectadas. Cualquier vacuna podría producir una protección contra el factor nuclear capa beta y su activación en los receptores TLR también. ¿Okay? Para la inhibición de la inmunidad humoral, por ejemplo, el herpes simple de citomegalovirus, lo que hacen es codifican el receptor FC viralmente. Ellos adaptan un receptor FC para la porción FC del cuerpo y de esa manera bloquean su efecto. El herpes simple lo que hace es codificar receptores para el complemento. Y las vacunas viralmente codifican proteínas para el control del complemento. ¿Listo? Otros mecanismos de evasión es que bloquean el procesamiento antigénico y la presentación de los antígenos virales. Herpes simple, citomegalovirus a través de la inhibición de VIH tipo 1, herpes simple por la inhibición de los péptidos de transporte de esta proteína TAP. Y el Epstein-Barr finalmente puede desarrollar el Epstein-Barr, es un mecanismo muy interesante, puede causar inmunosupresión en el huésped debido a que codifica citoquinas homólogas como la interleuquina 10. ¿Ok? Infección por parásitos. ¿Cómo es posible? Hoy es un seminario, ¿no? ¿Cómo es posible que parásitos tan grandes tengan que enfrentar a células muy pequeñas como los neutrófilos y los fagocitos? Y eso tiene que ver fundamentalmente porque una vez que este gusano ha ingresado al organismo, va a inducir finalmente la síntesis de ciertas citoquinas. ¿Quién es? Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Una vez producidas estas citoquinas, se va a activar una serie de células inflamatorias que van a empezar a multiplicarse, polimonoclonales, linfocitos, ¿sí? Y macrófagos, los cuales por diátesis se van a localizar en la zona digamos intersticial. El tercer mecanismo es de que estas células van a rodear a los parásitos y lo que van a originar es causar un foco inflamatorio en determinada zona. Durante este procedimiento,
persiste el mecanismo de presentación del antígeno hacia el patrón TH1. Aquí los anticuerpos no nos van a servir mucho, pero sí la activación de la inmunidad de tipo celular. Aquí, para el patrón TH1 es necesario que se sintetice fundamentalmente la interleuquina 2. Esa interleuquina 2 va a promover la expansión clonal de más linfocitos T. Y como es patrón TH1, se va a producir la activación de los linfocitos T citotóxicos. Bien. También se secreta interferón, que activa al macrófago, y factor de necrosis tumoral, que activa al patrón TH1. ¿Cuál es el efecto secundario? Estimula la actividad de los macrófagos para que empiecen a fagocitar y destruyan mediante la producción de radicales libres de oxígeno y óxido nítrico a la pared del parásito. Segundo, estimulan la unión de los polimorfonucleares, acá lo tenemos, y los macrófagos a los anticuerpos que son secretados por el linfocito B, y van a promover la destrucción mediante fagocitosis inducida por anticuerpos, o la liberación también de reactantes oxidantes y algunas enzimas de los gránulos de los polimorfonucleares. Tercero, además de todos estos dos mecanismos, va a inducir a que el linfocito T citotóxico produzca sus granzimas hiperfolinas que tengan que destruir la superficie celular de los parásitos junto con sus parásitos. ¿Ok? Entonces, la respuesta frente a paréntesis patrón TH1 y asociado a ello el patrón TH2. En el patrón TH2, luego de la activación de interleuquina 4, 5 y 6, el linfocito B va a producir célula plasmática con producción de anticuerpos. Durante la infección por parásitos se estimula la maduración de los linfocitos B a célula plasmática, se van a producir anticuerpos que bloquean los receptores de la célula de la superficie parasitaria, va a haber neutralización, y se van a unir a los parásitos con células fagocíticas como el macrófago a través de sus receptores Fc. Se van a aglomerar alrededor del parásito también otro tipo de células como los mastocitos, los cuales van a empezar a liberar sus vesículas contenidas de histamina, serotonina, bradykinin, prostaglandina, proteínas de todo. ¿Ok? Como ustedes verán, en este balance del parásito tenemos el patrón TH1 y TH2. El patrón TH2 por interleuquina 4 y 5 puede crear una serie de hipersensibilidad cuando la persona tiene invasión por parásito. Puede generar una hipersensibilidad tipo 1, una de tipo 2, mediada por anticuerpos, y complemento, la tipo 3 por complejos inmunes y la tipo 4 por citotoxicidad. Entonces, la respuesta frente a los parásitos se hace fundamentalmente por la respuesta de hipersensibilidad. ¿Ok? Tipo 1 por granulación, tipo 2 por complemento, tipo 3 por complejos inmunes y tipo 4 por citotoxicidad. En la hipersensibilidad tipo 1 se produce una reacción inflamatoria de granulación de dermatocitos que es activada por la inmunoglobulina E, unida a antígenos parasitarios. La tipo 2 se hace por aglomeración de IgG o IgM sobre el parásito. Estimula la activación y lisis por el complemento y la fagocitosis o lisis del parásito por los macrófagos. En la tipo 3, activación del complemento, formación de complejos inmunes. Esto genera el depósito de varios factores de complemento, atracción de neutrófilos y daños del tejido circular. La tipo 4 es por el patrón TH1, que va a secretar también interleuquina 1, patrón femoral y interferón gamma, que van a atraer y van a estimular a los citotóxicos para que dañen los tejidos. Muy bien.